Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Cuatro minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado; el doctor Julio César Cueva, penalista y académico; y también está invitado el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo ha mirado usted de su experiencia estos hechos que han generado revuelo por los contenidos al iniciar procesos de investigación penal? Ya vendrá la etapa probatoria en su momento, de los casos Metástasis y Purga, incluso con la colaboración eficaz que ha habido de quienes han estado vinculados y que de alguna manera han aportado sustancialmente al avance de estos procesos. Buen día. Buenos días, licenciado. Un gusto y gracias por la invitación. Buenos días, doctor Cueva, y el doctor García también. Buenos días. Bueno, yo creo que como toda la ciudadanía está mirando con estupor este caso, ¿no? La publicidad es un elemento básico para la administración de justicia, para la buena marcha de la justicia, pero yo creo que también hay que tener un poco de cuidado, porque hoy estamos frente casi a una telenovela, y todos la están siguiendo de esa manera. Una telenovela que está empequeñeciendo a los demás problemas que tiene el Estado. Yo creo que habría que medir eso también en el exceso de publicidad. Bueno, creo que las personas que han hecho aportes a este proceso con sus versiones, con sus declaraciones, quienes ya han sido tomados su testimonio anticipado, están aportando datos, pero yo encuentro que todos esos datos tienen que ser justificados, tienen que ser corroborados con otros elementos, con otras pruebas, porque la simple afirmación de quienes han comparecido a dar sus testimonios anticipados, como por ejemplo la señorita Salazar, me parece a mí que ha hecho un relato tan amplio de su intervención, y no solamente de sus intervenciones, sino también de lo que ella ha oído, ha visto. Entonces, todo eso tiene que ser medido y equilibrado, sobre todo, ¿no? Para que podamos para que la Fiscalía obtenga las pruebas suficientes con las cuales tiene que llevar al juzgador. Porque sabemos, es obvio que el fiscal es un investigador neto. O sea, esa es su principal función, y tiene que recopilar lo que tiene valor y desechar aquello que no lo tiene. Desde luego que en este caso están saliendo, como su nombre lo dice, metástasis, unas raíces, una bifurcación de todos los hechos que están topando a otras personas. Pero hay que ver si esas menciones son valederas para el objeto mismo de lo que está investigando la Fiscalía. En todo caso, ha sido un aporte inicial importante, doctora Yepes, el contribuir para complementar la investigación. Yo creo que sí. Mucho se critica que era esta testigo, la señora Salazar, no se sometió al contrainterrogatorio. Mucho se ha criticado. Pues hay posiciones que yo creo que con imparcialidad se puede ver que ella tiene derecho al silencio, ¿no? Es un derecho al silencio que está contemplado en la Constitución como una de las garantías del debido proceso, y entre esas la defensa, y entre los derechos de la defensa, pero sí, las garantías de la defensa, está el derecho al silencio. Yo creo que el momento preciso la fiscal valorará, y sobre todo el juez, porque ya este es un testimonio anticipado que hay que llevarlo por escrito ante el Tribunal de Garantías Penales, que va a conocer este tema, que será un tribunal conformado por
por jueces de la Corte, de la Sala Penal de la Corte Nacional. Entonces ellos valorarán hasta dónde el testimonio de ella es contradictorio, hasta dónde es válido y valorará si su silencio es perjudicial para ella, es beneficioso para la justicia. Pero de todas formas considero que eso sí es un derecho que ella tenía. Bienvenido al doctor Julio César Cueva, penalista académico. ¿Cómo ha visto el desarrollo de estos últimos acontecimientos dentro de las investigaciones penales, caso Metástasis y también caso Purga, y los testimonios, la colaboración que se ha dado desde algunos de los vinculados? Buen día. Miguel, buen día. Doctora Yepes, buenos días. Ramiro, buenos días. Debo ser claro respecto de que, si bien es cierto, la publicidad en los procesos ayuda a la transparencia, y es buena, coincido con la doctora Yepes, de que un exceso de publicidad ya viene a ser una especie de morbo. Mucha gente estuvo conectada más por el morbo que por el conocimiento. De hecho, muchos no eran ni siquiera abogados. Y eso es complicado porque tiende a ponerle una dosis mediática a un tema que debería ser estrictamente jurídico, y eso ejerce muchas veces presión sobre las autoridades judiciales al momento de resolver. Además, incentiva mucho a alguien que puede ser en un momento dado histriónico y puede incentivarlo incluso a mentir. Yo debo ser enfático en que me llamó mucho la atención el testimonio, sobre todo de la señora Salazar, porque en mi opinión, y usted me conoce, Miguel, yo trato de ser siempre objetivo. Si bien es cierto, ella devela una trama importante dentro de la justicia, creo que el testimonio de ella fue un testimonio entrenado. Y eso ya es contaminación de testigo. Y quien ha estudiado psicología del testimonio sabe perfectamente bien que el testigo de por sí es una persona que se pone nerviosa porque no está acostumbrado a estar frente a un juez que además le advierte a usted que si miente lo va a meter preso. Ahora imagínese si usted, además de ser el testigo, es testigo protegido, y además usted es coprocesado y enfrenta una pena alta en consecuencia del delito grave que ha cometido o se presume que ha cometido. No es normal la manera en que ella tan detalladamente narró los hechos, de manera tan continua narró los hechos, y con un temple que, créanme, que si yo tuviera que estar en su lugar no lo tendría. Y cierta información que me dio la impresión que había sido implantada en su testimonio. Sin perjuicio del tema del contrainterrogatorio, en donde yo le puedo decir a usted que el procedimiento ecuatoriano es copiado del procedimiento anglosajón norteamericano, en donde lo primero que el juez hace es advertirle a usted que tiene que contestar las preguntas de la otra parte, lo contrario pues va a instruir al jurado de no tomar en cuenta su testimonio. Porque el silencio también puede ser renunciado, por si acaso, y esa es la teoría anglosajona que es copiada de la ecuatoriana, porque esto no es procesal, esto es litigación oral, en donde usted puede renunciar de forma expresa y sentándose y decir, me acojo al silencio, como puede sentarse y hablar, y en el momento en que usted contesta una sola pregunta de la parte que lo llevó a dar el testimonio, usted está obligado a contestarle a la otra parte. De tal manera que ahí se va a discutir mucho sobre si esto se practicó realmente como manda la ley o no, porque no será así, el tribunal podría declarar que esto no es válido. Ahora, si ella dio testimonio como parte de una cooperación eficaz, y aquí creo que se está confundiendo testimonio anticipado con cooperación eficaz, lo que es parte de una cooperación eficaz tiene que ser corroborado con otras evidencias, no basta lo que ella diga. Incluso para fines de que la Fiscalía valore qué porcentaje de la pena quiere descontarle, por así decirlo, como consecuencia de su cooperación eficaz. Claro, efectivamente, esto es importante que usted nos explica entre testimonio anticipado y colaboración eficaz. Incluso este fin de semana hubo nuevas comparecencias que pidieron dar su contribución dos de los involucrados. Sin embargo, por la respuesta y lo pequeño que fue el aporte, quizás no contribuye precisamente dentro de la investigación, aun cuando es obligación recibir esos testimonios, doctor Cueva. Sí, en efecto, el testimonio anticipado se toma como consecuencia de un temor a que la persona fallezca. Puede ser por una enfermedad que es tan grave que se presuma que no va a poder llegar al juicio para hacerlo directamente frente al juez, o por el temor de que sea victimado por aquellos que van a verse perjudicados por lo que esta persona pueda decir, o cuando la persona se va a ir de viaje de tal forma que va a ser difícil localizarla.
son las bases sobre las cuales usted toma el testimonio anticipado, porque es una excepción. El testimonio anticipado es una excepción al principio de inmediación, que porque el testimonio normalmente debe tomarse frente a los jueces del tribunal, es decir, a los jueces de juzgamiento. No estamos en esa etapa todavía, ¿verdad? Se toma por razones de seguridad, ¿verdad? Para evitar que esta persona vaya a pasarle algo. Mayra Salazar dijo que había tenido 5 amenazas y que probablemente una intentona de hacerle algo la noche anterior, que justificaba que ella vaya y se siente ahí. Ahora ya después de eso le toca pues al tribunal valorar y a la fiscalía analizar cada uno de sus dichos para ver si es que en efecto son ciertos o no, para ver si es que asume o inicia nuevas investigaciones. Bienvenido, doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. Doctor García, ¿cuál es su lectura de estos testimonios entregados en 2 casos importantes, Metástasis y Purga, que se diera la semana anterior en medio de la investigación penal que está en marcha? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo para los compañeros de foro y un saludo para los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, estos son casos que tienen una dinámica muy, digamos, muy rápida. En la medida en que se producen los testimonios, pues se van generando una serie de datos adicionales, una cantidad de información importante que devela todas las redes, porque no es una red, son varias redes de corrupción que giran alrededor de la administración de justicia, pero que además van ligadas al narcotráfico. Entiendo que algunos procesados, coimputados, pues han solicitado ser escuchados bajo la figura de testimonios anticipados y específicamente bajo la figura de la cooperación eficaz. La cooperación eficaz es una institución jurídica que se incluye en el COIP a partir de 2014, por la cual una persona, a través de una delación, es decir, a través de delatar a sus compinches o superiores, se acoge a un esquema de reducción de pena. Y entiendo que es por ahí por donde estos procesados pues han tratado de entrar, algunos con datos importantes, otros que no, sin aportar nada o casi nada. Entiendo que en el caso del señor Salcedo pues es muy poco lo que aportó. Así que en todo caso, pues con lo que tanto la señora Mayra Salazar como el señor Eli Beangulo, el abogado de Tenorero, alias Estimado, han aportado, pues hay muchísima tela como para no solamente estos procesos, sino para abrir nuevos procesos más. Aparecen nuevas cosas. Se esperaba que el señor Salcedo aporte información sobre la corrupción en los hospitales, de la cual él fue parte, sobre lavado de activos, de lo cual él ha sido parte, sobre la relación del narcotráfico con las instituciones judiciales, pero entiendo de la información que he visto a través de redes sociales que su aporte ha sido muy poco. En todo caso, doctor García, estas comparecencias de alguna manera contribuyen al esclarecimiento que debe ser el objetivo y sanción en el debido proceso con derecho a la defensa y principio de inocencia de quienes pudieran resultar culpables de todos estos hechos. Bueno, creo que lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿no? Hay varias estructuras de corrupción muy fuertes, pero que además no son privativas de la provincia del Guayas, que funcionan a nivel nacional. Eso es un tema que hay que dejarlo claro. Las decisiones judiciales totalmente distorsionantes de las garantías jurisdiccionales, especialmente de la habeas corpus,
las hemos visto en todas las provincias, y yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene que generar una estructura de inteligencia interna que le permita identificar a los operadores de la criminalidad organizada que actúan en las diferentes provincias del país. Vuelvo con la doctora Mariana Yepes. Ayer, luego de estos testimonios entregados que fueron públicos, la Fiscalía General, mediante comunicado, dio cuenta que hay que alertar a la ciudadanía por los intentos desesperados de organizaciones criminales que a través de diversas estrategias que han puesto en práctica y otras que planean ejecutar, buscan desviar la atención de estos procesos. ¿Cómo evitar que se desvíe la atención de los temas de fondo de lo que se quiere configurar como delincuencia organizada? Mariana, estás sin Ya, micrófono. ahora sí. Ya, gracias Ramiro. Sí, yo creo que se referirá la señora fiscal a aquellas exposiciones que hace uno de los procesados, aquellos chats cuya originalidad, digamos, estaría en tela de duda, ¿no? Y yo creo que a eso se refiere. Entonces es una amenaza, quiere desacreditarle a ella, y me parece que la fiscal general tiene la suficiente fortaleza, la suficiente personalidad, y también está bien orientada para no amilanarse por estas amenazas soterradas que está identificado, ¿no? De la persona que está haciendo aquello. Yo quería mencionar algo también respecto de lo que Ramiro dijo, ¿no? Que estas son unas redes que están ligadas al narcotráfico. Yo creo que definitivamente no es eso, no es solamente ese tema, porque hemos visto cómo y hemos escuchado, esa es una de las ventajas de la publicidad, ¿no? Hemos escuchado cómo el ex asambleísta Muentes no está ligado al narcotráfico. Aparentemente, de lo que nosotros escuchamos, no. Él tiene una red muy fuerte que se relaciona con la corrupción de la función judicial. Y eso es gravísimo. Eso nos da el inicio de un ovillo para ir investigando hacia ese sector con mayor profundidad. Y no solamente en el tema penal, sino también podría ser en otros temas. Y hemos visto que lo penal no es un patrimonio exclusivo, porque también está en el tema constitucional. Se han aceptado muchísimos habeas corpus, beneficios para las personas que ahora están involucradas en estos casos metástasis y en otros casos también, ¿no? Pero el tema constitucional, por suerte, está siendo encaminado ya por la propia Corte Constitucional, estableciendo ciertos límites para que los jueces no dicten beneficios indistintamente, ¿no? Sin ser el juez del domicilio donde se está practicando, donde se ha dictado la resolución que pretende que se cambie. Pero todo esto debería darnos preocupación a los abogados, abogadas, al entorno judicial, porque he dicho, al Consejo de la Judicatura, que es el órgano disciplinario, que haga una investigación y una evaluación sobre estos temas, ¿no? Porque después podríamos tener mayores sorpresas. No creo que sea un caso aislado. Y la señorita Salazar, con la elocuencia que tiene, con la facilidad que ha tenido, y también para tener varias ocupaciones a la vez, porque ella no ha descansado, ha tenido una fortaleza para estar en todo. Ella nos está contando muchísimos detalles respecto de la corrupción judicial. A mí lo que me asombró también al recibir, no escuchar, pero sí recibir las noticias escritas sobre el testimonio de la ex fiscal provincial del Guayas. Si ella bien está siendo procesada y ha rendido su testimonio anticipado, pues no aporta absolutamente nada, ¿no? Yo veo que solamente se refiere a un caso, y ella, que por algo será procesada,
la señora fiscal habrá encontrado elementos para que le vincule al proceso, pues de ella no habla nada. Ella más bien es una víctima de las circunstancias. Todo eso tiene que ser investigado. Y todo eso nos está determinando, lo que menciona también la fiscal, lo que menciona la procesada Salazar, todo eso nos está llevando a la conclusión de que no solamente es del narcotráfico, sino que es la influencia política, desde luego, pero ¿para qué? Para beneficiar a determinados sectores y a determinadas personas. Doctora Mariana Yepes, ¿y cómo es factible evitar el manoseo de las acciones constitucionales para que en este caso se busque cambiar de cárceles o salir en libertad para defenderse fuera de una cárcel, como se ha manoseado en el país durante los últimos tiempos? Bueno, yo creo que, como decía, la Corte Constitucional ha dictado ya ciertas resoluciones que han aclarado y han limitado las actuaciones de los jueces. Una de las claras aspiraciones en todo el tiempo que ha estado en la función judicial y fuera de esta ha sido establecer las especializaciones. En la Administración de Justicia Ordinaria se ha conseguido, pero yo creo que debería haber una especialización en el área constitucional. Y así podríamos, por tanto, limitar un accionar de quienes no tienen, a lo mejor no tienen conocimientos constitucionales y son proclives a presiones, a influencias de determinadas personas. Doctor Julio César Cueva, estos dos temas que hemos planteado, el uno, la alerta que hace la Fiscalía frente a hechos violentos que efectivamente han ocurrido este fin de semana, quizás como respuesta a lo sucedido a estos testimonios, y por otro, cómo evitar el manoseo de acciones constitucionales como el habeas corpus en estos procesos. Bueno, yo coincido con el presidente de la República cuando dice que lo ocurrido en Manabí es algo que demuestra que la guerra continúa. Evidentemente la guerra continúa. Pienso que tal vez es un error creer que la vamos a combatir con estado de excepción, porque esto no es un tema excepcional. El estado de excepción más temprano que tarde se va a terminar, pero estos grupos siguen activos porque la lucha realmente no se enfoca en todo lo que debería de enfocarse, como por ejemplo en una guerra más activa a todo lo que tiene que ver con los delitos financieros, porque todos estos delitos se cometen con dinero y por dinero. Si usted no ataca la base que es esto, que es el dinero, usted lo único que hace es meter más gente presa, contratan más gente, incautar más armas, compran más armas, incautar droga, compran más droga. Entonces usted tiene que atacar la estructura financiera. Si usted no hace eso, usted esta guerra la va a pelear 500 años más y no la va a ganar nunca. Y evidentemente es una respuesta de la narcodelincuencia a las acciones que se están tomando, no solo desde la Fiscalía, sino desde el gobierno. Y aquí lo que hay que hacer es obviamente dar una respuesta interinstitucional, no solo la justicia y la Fiscalía, sino también evidentemente el gobierno que controla las Fuerzas Armadas y la fuerza pública. Es, por así decirlo, esperado que haya un ataque también al carácter, ¿verdad?, y a la imagen de la fiscal general, que es la cabeza de esta lucha en lo que se trata de materia judicial. Es de esperarse, no solo estos ataques, sino otros, pues ella tendrá que conocer y saber cómo los enfrenta. Para eso se requiere un servicio de inteligencia eficiente que permita también anticiparlos. En cuanto a las garantías jurisdiccionales, se puede hacer de tres maneras. Uno, reformando ciertos aspectos oscuros que pudiera tener la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Difícil porque tiene un legislativo que sea, en donde ya vemos que hay miembros o exmiembros de aquel que se han beneficiado de aquello. Más allá de que una ley orgánica requiere un porcentaje importante de votos para ser modificada. Dos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha venido ya trabajando ampliamente en esto. Fíjese usted que limitó lo que más pudo, tardíamente, pero lo hizo respecto a los habeas corpus. ¿Y qué hicieron estos delincuentes con título de abogado? Porque hay que decirlo como son delincuentes con título de abogado, ¿verdad? Se mudaron a las medidas cautelares. Ya la Corte dijo que no se podía dar libertades a través de medidas cautelares, y ya vimos que incluso hasta deformaron los habeas data, caso del señor Muentes, ¿verdad? Y la Fiscalía, la tercera parte de la Fiscalía, porque ya la Corte hizo un cambio a una jurisprudencia que había, y ahora usted ya puede procesar a un juez por prevaricato en garantías jurisdiccionales. Creo que esa es una de las medidas más idóneas, pero también una de las medidas más prontas o rápidas que se podrían implementar para empezar a sentar precedentes. Porque el problema del Ecuador, usted me habrá escuchado a Miguel decirlo muchas veces, yo se lo voy a reiterar aquí, no es la corrupción, es el exceso de impunidad. Si usted no combate eso, tampoco está haciendo mucho para evitar que estas cosas continúen.
Doctor Ramiro García, estos dos temas, la denuncia que hiciera la Fiscalía respecto de las respuestas a los testimonios y a las acciones, a la violencia que se ha producido en los últimos días, y por otro, cómo evitar el manoseo y el uso de acciones constitucionales, pero mal atendidas por jueces. Bueno, eso tiene dos aristas. Por un lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es importante en la medida que se ha ido desarrollando y ha ido acotando el ámbito en el que estas garantías jurisdiccionales pueden ser aplicadas. Ha habido una tergiversación, sin lugar a dudas, especialmente el habeas corpus, en donde se ha tratado de utilizarlo como herramienta para dejar sin efectos sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y bueno, esto se ha producido, como dice el doctor Cueva, como a través de colegas que han distorsionado totalmente el ejercicio profesional y lo han convertido en instrumentos de delincuencia, ¿no? Porque lo que hemos visto, lo que nos deja Metástasis y Purga es un entramado de prevaricatos, cohechos, tráficos de influencias, entre otros delitos. Es más, vemos que había jueces de la Corte Provincial del Guayas que estaban hablando sobre la posibilidad de entrar ya directamente a traficar drogas. Es decir, no solamente no contentos con emitir fallos en favor de los narcotraficantes, querían volverse parte de ellos, parte del cartel. Esto pues nos deja un pésimo sabor de boca en materia de justicia. En mi caso, como expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha y expresidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, me deja una vergüenza enorme como grupo profesional. Entiendo yo que la corrupción es una estructura sistémica que no es privativa de una profesión u otra, pero como dirigente del gremio de los abogados, realmente me da mucha vergüenza el triste papel que hemos jugado en esto, ¿no? Porque en mucho uno de los factores del narcotráfico y la criminalidad organizada es esa sensación de impunidad. Y esa sensación de impunidad es corroborada y es colaborada por aquellos abogados que se han prestado para ser operadores del narco y gestores de sentencias corruptas. Y yo creo que en esto, pues como grupo profesional, solamente le debemos al país una disculpa. ¿Y cómo hacer para evitar que esto se dé? Pues evidentemente ahí el Consejo de la Judicatura tiene un rol fundamental que no lo está cumpliendo, y es el de controlar y prevenir que se dé este tipo de esquemas en la justicia ordinaria. Yo creo que es urgente que el Consejo de la Judicatura tenga una estructura de asuntos internos o de inteligencia interna que le permita detectar la existencia de estos esquemas de corrupción y actuar preventivamente. Vemos que en el pasado reciente, claro, cuando estaba Wilman Terán y Javier Muñoz, el Consejo de la Judicatura se convirtió no solamente en un aliado, sino en un cómplice de estas estructuras de corrupción ligadas al narcotráfico. Así que creo, Miguel, que es fundamental que como país entendamos que la columna vertebral de un Estado constitucional de derecho es la justicia. Y si no tenemos una justicia adecuada, pues no vamos a poder tener un proyecto de país al mediano y largo plazo. Bien, muchas gracias por estas reflexiones a los juristas, la doctora Mariana Yepes, el doctor Julio César Cueva, penalista, y el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista, por atender a la revista de Opinión Democracia en estos temas de importancia en la investigación penal. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buen día a todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el director de análisis semanal, el economista Walter Spurrier Vaquerizo, para hablar precisamente sobre la incidencia del incremento del IVA del 12 al 15% desde este lunes 1 de abril. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan un evento que se elevó a un estatus mítico, perdurable y épico. Una hazaña extraordinaria que trascendió los límites convencionales, dejando una huella imborrable. Esencia que se graba en la memoria, transformando lo ordinario en leyenda inolvidable. El legendario Concierto Exa rompe el silencio. Sucederá este año, el 12 del sexto mes.